Entonces, ¿qué les parece si comenzamos con otro ejercicio? Donde ahora vamos a estar cambiando un poquito la dinámica. Vamos a tratar de hacerle ingeniería inversa a un ensamble de los que ya están, que vienen en step, para ver cómo los podríamos de cierta manera dejar listos para que nosotros pudiéramos modificarlos, cambiarle ciertas características, como tal dejarlos un poco más funcionales, ¿no? Usar esos mismos diseños para otras cosas. Entonces, ¿qué les parece si vamos comenzando? Voy compartiendo pantalla. Me indican si logran visualizarlo correctamente. Aquí lo que tenemos es un tipo de sistema a través de engranajes, prácticamente que permite subir y bajar, ¿no? Aquí vemos el movimiento que se genera. Tenemos una relación de engranajes, también la vamos a ver ahorita. Vamos a ir armándolo poco a poco para que terminemos de esta manera. Aquí tenemos la manivela, podemos girarla y los que nos está ayudando a hacer el movimiento. Izquierda y derecha, baja y sube. Entonces no tenemos ningún inconveniente. Lo que vamos a hacer, yo les voy a pasar este diseño para que ustedes lo puedan analizar, estudiar y si es necesario que ustedes lo hagan de otra manera, pues también poder modificar, ¿no? Si quisiéramos agrandarlo, hacerlo más pequeño, que termine de otra manera, sin ningún problema. Entonces, aquí como lo vemos, hay dos maneras de obtener este modelo. Ustedes tienen una versión un poquito más desactualizada, entonces por ende va a ser más difícil que lo puedan tener así como está, ya directamente. Hay diferentes maneras de pasarlo para poderlo empezar a ensamblar y ver cómo funciona. Entonces, hay maneras también de exportarlo, dependiendo mucho si vamos a utilizar una versión más antigua o necesitamos que nos pasen algún modelo. La más sencilla es exportarlo como un step. Nos vamos a archivo, vamos a guardar como, reconstruir y guardar el documento. Y aquí buscamos una carpeta donde lo vayamos a ubicar para poder pasar. Por ejemplo, aquí tengo esta. Y buscamos el formato step. Cualquiera de los dos es bastante comercial. No hay ningún problema entre uno u otro. Realmente funcionan de maneras similares. Los únicos detalles va a depender del tipo de software con el que vayamos a abrir lo que es el step, ¿no? Nada más. Es a donde a lo mejor puede diferir un poco y y nada más, hasta ahí. Lo demás no puede variar demasiado. La realidad nada más es que varían dependiendo del software.
Entonces aquí lo podemos guardar en step AP, vamos a guardarlo en 2003. Damos guardar directamente. Esperamos a que termine de guardarlo. Si tenemos un archivo, un documento que esté suprimido, que no esté realmente a la vista, nos va a botar una alerta que va a indicar que tenemos todavía ciertos archivos que pues están fuera de, ¿no? Que si los queremos agregar, resolver y agregar al nuevo documento que estamos emitiendo. La realidad es que no lo necesitamos, lo único que necesitamos es lo que está visual, por eso se manda así directamente. Entonces si nos sale pues está perfecto y si no, podemos omitir esa parte, ¿no? No tenemos ningún detalle en eso. Aquí ya lo tenemos cuando nosotros queremos abrir ahora el step. La otra manera es directamente guardarlo. Es una manera muy buena también. Damos guardar como. Y buscamos aquí el Parasolid. Es otra manera muy buena también de mandar archivos, documentos a versiones anteriores de SolidWorks. Aquí buscamos igualmente la carpeta. Y damos guardar. Esperamos a que se procese. Realmente no tarda mucho. Y ya está. Otra manera que también nosotros podemos exportar, digamos, modelos, no es muy funcional la verdad, pero funcionaría si nosotros quisiéramos entregar un proyecto en digital por ejemplo, de este sistema, podríamos pasar este modelo en 3D a un PDF. Podemos irnos a archivo, directamente, igual, guardar como, reconstruir y guardar. Buscamos igualmente la carpeta. Y aquí buscamos PDF. Literalmente, Adobe Portable Document Format, que sería PDF. Damos a aceptar y damos guardar como PDF 3D directamente. Damos guardar. Esperamos a que cargue. Y listo. Ahora ya tenemos diferentes versiones que podemos explorar y que podemos exportar, ¿no? Directamente. Aquí para revisarlos nos vamos a los documentos donde guardamos nuestros archivos, en este caso. Yo lo tengo aquí en ensamblajes. Empezamos con el de PDF. Realmente es complicado saber si es para todas las versiones, pero por lo regular para visualizar un modelo en 3D eh, con Adobe es más que suficiente. Aquí dice se ha deshabilitado el contenido 3D multimedia. Hay que habilitar la función, damos opciones, damos considerar este documento de confianza, le damos en siempre, esperamos a que cargue. Y aquí tenemos nuestro modelo 3D. Inclusive lo podemos girar, lo podemos visualizar de una manera más correcta. Inclusive podemos darle un poquito de zoom para visualizarlo mejor. Y este es en un documento PDF. Lo que no podemos hacer es directamente aplicarle de cierta manera una animación. Tendríamos que guardar y cargar la animación en este archivo PDF. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta al respecto de cómo generar este archivo PDF?
No, profe, ninguna. Es bastante bueno, como les comento, si ustedes quieren hacer unas presentaciones ya para entregar una tesis, tesina, que ahora se entregan más de una manera digital, es de cierta manera más agradable tener el formato que tener diferentes visualizaciones del modelo, ¿no? Diferentes imágenes de diferente perspectiva. O sea, aquí es mucho más sencillo trabajarlo. Aquí igual se puede cambiar lo que viene siendo el tipo de visualización, lo podemos hacer con una trama, digámoslo, de tipo maya, y pues se pueden ir cambiando. Claramente, pues estas son funciones directamente de Adobe. Un poquito podemos verlo transparente para ver cómo se comporta. Realmente lo que sucede es que se pasan todos los archivos que nosotros generamos en SolidWorks, se pasan directamente al archivo PDF. Es como jalar completamente el modelo sin ningún problema. Entonces aquí podemos visualizarlo de diferentes maneras, con cuadros delimitadores, también ahí para ver la voluta de cada uno de ellos, cuánto es el espacio que realmente ocupa, pero la realidad es que se va a ver directamente como sólido, ¿no? Y aquí tenemos las proyecciones de las perspectivas, donde podemos cambiarlo una perspectiva ortogonal y cambiar un poquito más la visualización. Digo, es más que nada la factibilidad de las cosas. Y pues sus proyectos pueden verse un poquito más profesionales, ¿no? Ya no es lo mismo entregar un PDF con diferentes imágenes que entregar el modelo 3D directamente con manipulable, ¿no? De esta manera. Aquí podemos cambiar las vistas, girarlas, rotarlas. Todo va a depender cómo lo queramos modificar, ¿no? Y mover. Vamos a cambiar un poquito esta parte. Ok, aquí tenemos las vistas también. Las de default. Podemos agregar más vistas también. Es cuestión de irlo modificando poco a poco las visualizaciones, cómo queramos que se vea, qué es lo que queremos que se vea y al final pues lo que nos ayuda, ¿no? A tenerlo de una manera un poquito diferente. Aquí podemos sacar lo que es el árbol del modelo, agregar diferentes capturas también. Aquí tenemos nuestras piezas, también podemos visualizarlas un poquito mejor. Vienen inclusive las operaciones que se utilizaron para hacer toda esta pieza y aquí inclusive la marca en color rojo, ¿no? Para que podamos visualizar qué pieza es cada una. Es una manera un poquito más sencilla de visualizar cada una de las partes. Y nosotros podríamos agregar otro conjunto del PDF directamente de cada una de las piezas y se pueden visualizar también en 3D, ¿no? Esto con la finalidad de que se le dé una mejor perspectiva a las cosas. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta al respecto? De mi parte, ninguna, profe. Correcto. Bueno, aquí pues ya nomás lo podemos cerrar directamente y no te vamos a tener ningún problema. Y lo cerramos y el PDF pues sigue quedando totalmente en uso, ¿no? No tenemos ningún inconveniente por esa parte. Ok, ahora vamos a aplicar un poquito de ingeniería inversa a los modelos STEP, que son los más difíciles de poder, digamos de cierta manera, utilizar. Y dejen nomás cierro esta. A ver, permítanme. Ok, ya se cerró. Aquí.
tenemos el modelo original. Entonces vamos a abrir el step, vamos a archivo, vamos a abrir. También la otra entre los diferentes tipos de step es que uno te genera archivos tipo, digámoslo, superficies, y el otro te genera archivos tipo sólido. Entonces son dos cosas muy diferentes. Vamos a abrir primero el que tenemos, creo que si no mal recuerdo este es el 14 y el otro es el 203. Vamos a abrir, esperamos a que lea el modelo. Estos modelos son un poquito más complicados de trabajar. ¿Por qué? Porque es uno solo. Y se fijan, de cierta manera, aquí está unido porque trabaja con superficies. Entonces nosotros vamos a vista de sección. Vamos a seccionarlo un poco. De cierta manera lo trabaja como layers. Es un poquito más complicado de trabajarlos. Si nosotros abrimos sus bases y tratamos de buscar un sólido, hasta acá lo vamos a encontrar. ¿Ya vieron? Y esto es lo que a nosotros nos interesa, estos sólidos que se están generando. La base realmente no nos sirve de mucho, lo que nos interesa es este sólido. ¿Qué hacemos? Damos clic derecho, vamos al apartado, no, una disculpa, vamos a buscarlo, a ver si viene arriba, no. Ok, vamos a abrir, tratar de abrir uno de los archivos, hacer que tampoco los deja como normalmente debería de ser, pero podemos guardar la selección. Los sólidos son los que nos interesa importar de una manera u de otra. Son los que tienen la mayor información con respecto a lo que vienen siendo las piezas. Entonces aquí, de hecho, parece que sí va a ser el otro. Porque no me permite ni siquiera abrir las piezas porque todas son una derivada de lo que son anteriormente, ¿no? Y vamos a aislarlo para visualizar los componentes que contiene. De cierta manera, la realidad es que trabajar con este tipo de steps, que a pesar de que contiene el sólido, no contiene más información allá de lo necesario. La única manera de trabajarlos es estar sacando medidas y obteniendo una por una de las cosas que se van, que vamos obteniendo, ¿no? Es un poquito más tedioso el asunto. Los steps de esta manera realmente no funcionan como debería de ser. Cada una de las secciones del conjunto que se generan tampoco permite sacar sólidos directamente. Este es en el caso de la 214. Entonces hay que tener mucho cuidado cómo exportamos o cómo importamos también los sólidos. Vamos a probar los otros tipos de step que tenemos. El otro es este de aquí que está guardado con el 213.
213 o 203, si no mal recuerdo, una de las dos. Y aquí tenemos otro. Prácticamente lo guarda un poco igual. Más bien lo guarda totalmente similar. No permite tampoco, en este caso, manipular los sólidos. Vamos a aislar esta pieza. Dentro de sus referencias externas, como tal no nos sale más información. Los manda todos congelados, de hecho. Y de hecho en este lo único que podríamos hacer son aplicarle directamente operaciones encima con la opción operaciones de ensamblaje. ¿Cómo funciona? Nos vamos a croquis y lo único que podríamos es agregar o quitar piezas. Aquí seleccionamos una cara o un plano. Por ejemplo, podríamos, no lo sé, podríamos realizar. Vamos a realizarlo como una mesa en la parte de abajo. Como una superficie donde vaya a embonar. Pero esto sería aplicable a todo el diseño. No podríamos obtener directamente lo que es más información, a menos que tomemos las medidas, cómo se ven, cómo se simplifica de cierta manera. Aquí lo que podríamos hacer para obtener, digamos, de cierta manera esta información, este tipo de piezas, la única sería de la siguiente manera. Nos vamos a ensamblaje, damos a insertar componentes, nueva pieza, selecciono la pieza sobre la que vamos a trabajar, que queremos copiar prácticamente, y solamente voy seleccionando sus caras conforme se va realizando el diseño. En este caso vamos a convertir entidades, ya tenemos la pieza. De cierta manera el contorno también se copia, y aquí podemos ir haciendo un poquito, digamos, entre comillas, ingeniería inversa. Vamos volteando. Y vamos a ir diseñando sobre la misma pieza. Aquí ya se parece un poco más a lo que teníamos en un principio, exceptuando por la parte de que aquí tenemos el redondeo. De cierta manera el croquis queda un poquito más por dentro, debería de quedar un poco más por fuera, pero de ahí en fuera es la única diferencia que tenemos, ¿no? Aquí podríamos revisar cuánto es lo que tenemos en este redondeo, que es 1 milímetro. Y aquí para compensarlo nos podemos ir a edición directa, mover caras, seleccionamos todas las caras interiores, exceptuando la superior, más bien todas las laterales,
Aquí necesitamos la de abajo. Esta también. Laterales. La del círculo no es necesario. Esa está perfecta. Y listo. Y aquí está una profundidad. Nada más le damos 1 milímetro. Vamos a aceptar. Ok, sí. Sería primero hacia un lado y luego hacia el otro. Primero interior y luego exterior. O viceversa. Ya que nada más permite que sea hacia un lado la operación. Hacia un eje de referencia. Aquí podemos corroborar. Vamos a voltearlo. Aquí vamos a darle una dirección. Aquí vamos a quitar esta de acá también. Serían primero estas. Es un poco más complicado trabajar de esta manera. Que me está comentando que tenemos detalles con ciertos ángulos de entrada, cómo se mueven las inclinaciones. Aquí lo que podemos hacer al deducirlo, la otra más sencilla de trabajar, podemos irnos al croquis de la pieza que estamos creando, la anterior, seleccionamos toda, le damos para construcción y al mismo tiempo equidistancia y dejamos 1 milímetro. Revisamos, queda un poquito más acorde y listo. Tenemos nuestra pieza. Ahora nos faltaría este de aquí. Entonces aquí nada más vamos a croquis, igual, creamos el croquis. Seleccionamos las caras. Y está listo. Damos a operación, obstruir. La dejamos hasta el vértice, sin ningún problema. Fusionamos el resultado, damos a aceptar. Ya tenemos otra pieza. Siguen las perforaciones en este caso. Revisamos qué tanto es la perforación. Aquí podemos ocultar un poco más la pieza que estamos trabajando. Damos clic derecho, ocultar, para revisar la otra pieza, ¿no? Una manera de trabajar un poquito más tediosa, pero esto es como comento, solamente en el caso que queramos toda esta información, ¿no? Es ir editando, quitando, cambiando, modificando, ocultando partes que no necesitamos, trayendo nuevas. Aquí vamos de nuevo a editar pieza. Aquí me pide que la guardemos antes de continuar. Guardamos la pieza. Ya se guarda una versión que nosotros tengamos. Pero en este caso nada más nos sirve esto para sacar como tal ciertos componentes, ciertas piezas que sea un poco más complicado hacer lo que es el plano, ¿no? Por ejemplo, en el del engranaje nos serviría bastante bien. Aquí guardamos nuestra información.
Guardamos que primero sean interno esas piezas y luego las vamos exportando. Tomar en cuenta que al momento de que nosotros estamos derivando estos croquis a partir de un ensamblaje, lo que puede llegar a suceder es que si se mueve este croquis, si eliminamos un componente, la pieza, como es derivada de este sistema, también puede perder cierto grado de afinidad y moverse y verse comprometida. Es la única diferencia que tenemos que tomar mucho, mucho en cuenta. Pues aquí ya se guardó, ahora sí ya podemos editar. Vamos a editar la pieza. Aquí no aparece porque la tenemos oculta. La volvemos a aparecer, damos croquis, creamos el croquis de esta manera. Y ahora sí, seleccionamos las perforaciones. Es puro convertir entidades, literalmente. Aquí podemos seleccionar las piezas mientras las vamos ocultando. Aquí en azul siempre se van a marcar. Y podemos ir ocultando una por una, ¿no? Para que podamos trabajar de una mejor manera. Aquí pues de hecho creo que seleccionando toda la cara. No, no me dejó. No me dejó seleccionar lo que son estos redondeos. Es un poco más tedioso, como les comento, hacer este tipo de ingeniería. Se complica un poquito más. Porque hay que estarnos moviendo, picando, de cierta manera ajustando para que la pieza sea lo más parecido posible a la que ya tenemos por aquí diseñada, ¿no? Igual al final es cuestión de revisar qué piezas son las que necesitamos, nada más. Que vamos ocultando y vamos a proceder a calcar estos orificios con puro convertir entidades. Esto nos sirve como una base por si no tenemos realmente lo que es si no tenemos el diseño, si lo quisiéramos modificar, si nos va a servir realmente. Creo que la pregunta correcta que nos deberíamos de hacer al principio es, ¿nos va a servir esto todavía más adelante? ¿Es posible que nos pueda seguir ayudando? ¿Qué tan necesario es hacer este tipo digámoslo, este tipo de ingeniería? Es un poquito más de ingeniería inversa. ¿Nos ayuda o no nos ayuda? Es mucha cuestión de revisar si qué tan factible es utilizarlo, ¿no? Aquí ya lo tenemos, damos operaciones, cortamos por ambos. Nuestra pieza va agarrando forma. Aquí damos croquis. Convertimos esta de aquí en medio y cortamos también. Ahora se parece cada vez más. Y pareciera que esta misma pieza pues se repite en todas las demás, ¿no? Con una sola podemos armar lo demás. Pareciera que lo único que nos falta sería este de aquí, ¿no? Entonces aquí ya nomás creamos aquí nuestro último croquis. Movemos un poco para visualizar estas aristas que están como ocultas. Convertimos sus entidades igual para proyectar esa forma.
en un plano 2D. Y listo. Ahora perforamos. Realmente no dice hasta qué profundidad. Lo más seguro es que sea algo bastante más pequeño. Pareciera que 2 está perfecto. Vamos a aceptar. Y ahí ya tenemos nuestra pieza casi completa. ¿Qué podemos hacer ahora? Exportarla. Damos clic derecho. Damos guardar pieza en archivo externo. Especificamos la ruta. En la carpeta donde la queramos crear. Aquí por ejemplo podemos seleccionar esta. Y aquí ya la tengo. Y le damos a aceptar. Y ahora solamente vamos a dar clic derecho. Cambiar nombre a pieza. Y le ponemos, no sé, base de engranajes. Damos enter. Dejamos que cambie el nombre. Damos a aceptar. Damos que sí. Guardamos la información. Vuelvo a guardar el ensamblaje completo para que cambie bien el nombre. Aquí damos que actualice todas las referencias. Damos buscar para que todas las referencias donde esta pieza fue llamada cambie también el nombre y no tengamos el problema de que la pieza se perdió. ¿Por qué? Porque ha cambiado de nombre, el archivo ya no es el mismo. A pesar de que tiene los mismos datos, a pesar de que está prácticamente idéntico, lo único que cambió fue el nombre y por eso no podemos volver a llamar esa pieza. Entonces digamos que de cierta manera, entre comillas, se pierde. Por eso hay que buscar todas las referencias donde fue usado y decirle que las actualice. Aquí damos a aceptar y en todos lados donde esta pieza fue utilizada cambia el nombre. Ahora aquí ya la tenemos lista. ¿Qué nos falta llevarnos? Pues nada más un poquito del engranaje. Es este de aquí. Y aquí podemos aplicar la misma. Componente. Nueva pieza. Selecciono la cara del engranaje y sobre ese mismo vamos a trabajar. Selecciono la cara del engranaje. Doy convertir entidades. Vamos a revisar. Ah, ok. Ahí ya lo tenemos. Y ya tenemos nuestro engranaje. Así de simple. A partir de una información que ya está dada, ¿no? Aquí vamos ocultando ciertos elementos para obtener nada más el engranaje a la vista. Este está el enlace. Damos clic derecho, ocultamos. Vamos a ocultar el eje o la flecha. La cuña también. No está necesaria ahorita. Esta también es una pieza externa. Vamos a ocultarla. Este enlace. Y aquí ya tenemos el engranaje. Nada más lo que necesitamos. Aquí vamos a obstruir el corte, me parece que al final. Buscamos la referencia de cuánto es el ancho, son 40 milímetros, damos operaciones, obstruir, profundidad específica, borramos 40, aquí nada más vamos a voltear
digámoslo que de cierta manera para que coincida, ¿no? Aquí por referencia podemos deducir que este es un radio. Pues lo que necesitamos es directamente visualizar cuál sería la manera en la que está elaborado esta parte, este volumen. Son cuestiones de visualización, ver cómo se comportan. Es un poquito tedioso, pero sí, como les comento, si nos va a ayudar a futuro para modificar, digámoslo de cierta manera, este proyecto a medida, a gusto de nosotros, del cliente, pues vale la pena estarlo modificando de esta manera, ¿no? Por lo regular los steps vienen también basados de alguna que otra por ahí de lo que es bueno, es muy diferente un archivo, digámoslo, STL, que es por lo regular en lo que se generan los modelos o los escáneres 3D, por lo regular generan una malla, un STL. Es un poquito diferente el asunto. Aquí nada más faltaría buscar cómo se comporta a esta altura. Podríamos deducir que tenemos nada más este diámetro, que es el exterior. Pareciera que no, ¿no? ¿Qué opinan? Porque digamos que de cierta manera ese redondeo es interno. Entonces pareciera que es más como este diámetro el que nosotros necesitamos. Entonces lo que podemos hacer es sobre ese mismo trabajar, vamos a croquis, creamos el croquis. Aquí teniendo un engranaje, pues tenemos el otro, ¿no? Totalmente. Es lo complicado de tener luego ensambles que vienen en step, más complicado estar generando información a la inversa. Aquí convertimos las entidades. Obstruimos de nuevo. Pareciera que aquí no está cerrado completamente, ¿no? Cierra un poco de cierta manera muy diferente a lo que necesitamos. Vamos a revisarlo un poco mejor. Salimos de la pieza y vamos a tratar de definir cómo está. Parece que es una pirámide, más que nada. Si parece más que una pirámide, la manera en la que se comporta. La otra manera que podemos, digámoslo de cierta manera, realizar esta forma, podemos hacerlo con una operación de... Y buscamos el engranaje, vamos a editar la pieza y podemos utilizar un recubrimiento como... Y aquí vienen los detalles, hay que crear una capa acá arriba, una capa abajo. No nos vayamos a tanto rollo, nos aventamos mucho más tiempo definiendo. Podemos ir a la pieza original y vamos a buscarla. Por acá está.
y podemos revisar qué tipo de operación fue la que se generó aquí. Abrimos la pieza. Sí, tenía un diámetro nominal, totalmente. Vamos a ir viendo cómo se comporta poco a poco. Ok, sí es una pirámide, totalmente válida. Le va a ser un poco complicado sacarlo. Trae 13 y sube a 10, ¿no? Directamente. Es lo complicado de estar haciendo la ingeniería de esta manera. Hay que tomar en cuenta muchos cambios, muchas diferencias. Que la otra manera que lo podríamos haber hecho es la siguiente. Vamos al croquis que generamos al final. Lo eliminamos. Vamos a hacerlo con la operación de recubrir. Vamos a ver cómo funciona. Aquí creamos el croquis en la parte de abajo. Buscamos ese diámetro que se está generando. De cierta manera es complicado obtenerlo de la pieza, pero podemos generarlo. Listo. Aquí que revisarlo hasta dónde se genera. De cierta manera vamos a ocultar la imagen, la pieza que estamos trabajando para generarla en el aire. Seleccionamos los dos, concéntrica, colineal, ya está. Salimos de esta de aquí, vamos a croquis 3D y aquí en croquis 3D vamos a copiar esta pequeña curvatura que de cierta manera se está generando. Seleccionamos la curvatura, convertimos la entidad y listo. Salimos y luego al final lo que vamos a hacer es volver a aparecer la pieza, a operaciones, geometría de referencia, plano, seleccionamos el punto de hasta arriba, selecciono mi cara del engranaje y listo. Paralelo y coincidente en automático. ¿Para qué? Coincidente con respecto al punto que seleccioné, donde termina nuestra curva guía, y paralelo a la cara. Y ya tenemos un plano convertido. Vamos a croquis, damos croquis, se genere directamente. Y seleccionamos un redondeo, un círculo también. Y a base de relaciones buscamos un corradial para que quede del mismo diámetro y al centro totalmente. Aquí ya tenemos las tres piezas. Y ahora sí procedemos, operaciones, recubrir. Ya tengo mi croquis superior, selecciono mi croquis inferior y selecciono mi curva guía, que estaba aquí. En vez de bucle cerrado, tiene que ser abierto. Ok, por ahí no aparece mi AXA. Es este de acá. Este sí es. Aquí ya tenemos la curva guía. Si se fijan, es prácticamente igual. No cambió nada. Damos a aceptar. Que se fusione. Sigue siendo un sólido completo. Y listo. Aquí que nos falta, nada más el puro corte. Vamos a la parte de la cara. Creamos el croquis. Ocultamos la pieza.
para de la original, bueno, o de entre comillas la original, generemos la información restante. Que sería donde va el shaft y la cuña. Convertimos todas las entidades. Volvemos a la pieza. Vuelvo a aparecer mi sólido con el que estamos trabajando. Y ahora sigue operaciones. Obstruir corte. Por ambos y aceptamos. Salimos y ya tenemos nuestro engranaje. Que nos faltaría nada más la parte de atrás. Vamos a la pieza, damos clic derecho, damos a abrir pieza y aquí la tenemos por separado. Vamos a regresarnos una antes del corte, aquí en recubrir. Creamos nada más una geometría de referencia que vaya a la mitad del engranaje para crear una simetría en la operación. Tenemos nuestro engranaje prácticamente a la mitad y creamos el espejo. Vamos a matriz lineal, bueno, matrices, buscamos simetría, seleccionamos el plano medio y ahora nos vamos aquí en el árbol de operaciones, damos clic y buscamos la operación de recubrir. Aquí seleccionamos operaciones para hacer simetría y seleccionamos recubrir. Vemos la propagación, que es una previa prácticamente, damos a aceptar y ya tenemos nuestra pieza completa. Y ahora ya aparecemos nuestra última operación, que es cortar. Y aquí ya tenemos nuestro engranaje. ¿Qué es lo que sucedería si nosotros quisiéramos modificar cada una de las cosas? Pues básicamente necesitaríamos que cada uno de los croquis se independice, eliminando las relaciones que tenemos. ¿Qué serían estas? Todas estas que tienen como una flechita significan derivadas de. Aquí podemos eliminar todas y podemos revisar si es que nos permite de cierta manera definirlo completamente, ¿no? A través de la operación definir croquis. Todas las entidades, damos calcular, revisamos cómo se comporta. Esperamos a que cargue, realmente son bastantes puntos los que ahí tenemos que esperar a que detecte y calcule prácticamente. Estamos esperando, es un poquito tardado, pero hasta el momento dudas, preguntas que tengan al respecto con toda esta parte, cómo se maneja, cómo ir haciendo las piezas, cómo sacarlas, cómo quitarle ese derivado para que se vuelvan prácticamente libres, que no tengan más detalle con otras modificaciones que queden totalmente legibles o más bien maniobrables para cualquier cosa que nosotros necesitemos. Cualquier pregunta es válida, no se preocupen. Este tipo de operaciones nos ayudaría más que nada a lo que es editar ya ensambles hechos. Sí, prácticamente. Pero en este caso, acuérdate que provienen de lo que es archivos STEP. Muy diferente a otro que vamos a ver un poquito ahorita, donde, por eso es lo que les comentaba, hay diferentes maneras de tratar los archivos. Depende mucho del tipo de archivo que vayamos a obtener. Cuando son archivos STEP, esta es la única manera en la que puedes, de cierta manera, poder editar esos archivos en cuanto a las medidas, el ancho, el largo. O sea, es como que más complicado, ¿no? Ese asunto.
¿Por qué? Porque como son step, el step lo hace como que digamos un archivo derivado que entre comillas no tiene un sólido, sino que es como como un cascarón hueco, pero realmente el software no te lo muestra de esa manera. Lo único que provoca es que no puedas trabajar sobre esos sólidos. Es un sólido, digámoslo, al aire, sin tanto potencial, digámoslo de esa manera. Ok, muchas gracias. ¿Alguna otra duda, pregunta? No, ninguna, ¿todo bien? De mi parte todo bien ya. Correcto. Sí, digo, siento que es un poquito más tedioso modificar los steps que modificar otro tipo de archivos. Por ejemplo, si te hay ahorita, por ejemplo, el que vamos a modificar después de esto es un archivo que se llama Parasolid. Viene el ensamblaje completo, pero ahí vienen los marca como sólidos. Si te fijaste aquí en el ensamblaje, si viene la cajita del sólido, pero como que cada pieza es un ensamblaje y trae una flechita como en amarillo. Esa es como que la diferencia que se maneja en esa parte. Bueno, aquí se está tardando bastante, son de muchísimos puntos. La otra que podemos aplicar es directamente contar, en el caso de los engranajes, les sugiero que cuenten directamente el número de engranajes, sacamos el paso, sacamos ahora sí, copiamos nada más este de aquí, sin medidas, tratamos de no moverlo lo mayor posible y pasamos digamos, este dibujo, lo pasamos a un engranaje que creemos con Toolbox. Y ahí con Toolbox va a ser más sencillo trabajarlo, ¿no? El engranaje se crea más rápido y ese engranaje pues sí podemos modificarlo de diferentes maneras. Creo que aquí sí se trabó bastante esto. Vamos a dejarle un poco más que espere. Igual lo complicado nada más de tratar con este tipo de archivos, realmente no tenemos mucha base sólida, ¿no? Donde, más bien cómo editarlos, eh, esa es la realidad. Pero pues podemos trabajarla de cierta manera un poquito diferente, ir tomando ciertas referencias de otras piezas, por ejemplo en los engranajes, como les comento, totalmente más válido trabajarlo de lo que es un toolbox, bajar esa de un toolbox, el engranaje, combinarlo y revisar nada más que las medidas nos coincidan, ¿no? Más sencillo, menos complicado y menos desastre.
Sí, parece ser que sí se quedó pensando bastante. Vamos a cerrarlo. Va a parecer que sí se bugueó bastante. Vamos a forzar el cierre. Finalizar. Ok. Vamos a abrir de nuevo. Ok, listo. Lo bueno que sí se guardaron de cierta manera las piezas que estábamos trabajando en archivo recuperado, ¿no? Aquí vamos a abrir todo para que nos deje seguir trabajando y vamos a ver hasta dónde nos quedamos en este caso. Qué tanto fue lo que se perdió y vamos a ver qué tanto es lo que vamos a recuperar.
Le damos a reconstruir. Ok, parece ser que no perdimos tantas cosas como parecía. Que se quedó la base y se quedó el engranaje completo. Como les comento, la otra manera de hacerlo es decir, vamos a ver cuántos dientes traen. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30, 33, 34, 35, 39, 40, 40. Trae aproximadamente 42 dientes. Entonces podemos ir a Design. No, Toolbox. Esperamos a que se active. Y buscamos, no sé, vamos a tratar con él de manera, digamos, no métricos. Va a ser con pulgadas. Vamos a engranajes. Engranaje recto. Y arrastramos. Vamos a tratar de centrárselo para que funcione de cierta manera. Y aquí es donde vamos a empezar a jugar con los pasos diametrales. Tenemos que son 42 aproximadamente. Vamos a bajarlo un poco. Más bien es aumentarlo. Ok. Y aquí podemos ir ajustando poco a poco estas medidas. ¿Ya vieron? Entonces ya vimos que paso diametral 6 no es. Vamos a con el 5. Más bien hay que aumentarlo de 6 a 8. Y el 8 ya no cuadra. A menos que aumentemos el número de dientes. Que haya contado un poquito mal. Aquí vamos a darle a aceptar con tal de revisar si los dientes que tenemos son correctos. Aquí vamos a intentar centrarlos. Vamos a ver si no se brinca uno por ahí. Sí, se brinca uno. Quiere decir que son menos. Entonces podemos corregir esta parte. Damos clic derecho. Buscamos editar componentes del toolbox. Vamos a aceptar y vamos a, de cierta manera, combinarlos. Con este, vamos a ver, no me dejan. Ok, podemos centrarlo un poquito mejor utilizando este de aquí. Aquí nomás hay que regresarlo. Que no me acepta la coincidente. Vamos a cambiarlo de nuevo. Es cuestión de ajustar que cuadre de cierta manera.
Ok, aquí lo que está pasando es que tenemos bloqueado el giro, por eso no permite que de cierta manera tengamos esa coincidencia. No, sí, sí lo tenemos desbloqueado, no sé por qué se bloqueó. En este caso pareciera que este sí va a ser métrico, en este caso. Vamos a buscar una tangencia de cierta manera. Más o menos podemos deducir que hasta ahí quedamos. Y el número de dientes sí va a ser menor. Porque aquí empezamos a saltarlos. De cierta manera empieza a aumentar. Y de un momento a otro se pierde. Entonces podemos volver a editar el componente del toolbox. Mm, 40 coincide un poco mejor. Aquí ahora sí que es más cuestión de prueba y error. De estar buscando, comprendiendo que tanto estamos tan alejados de la realidad. Pareciera que aquí son un poquito más de dientes. Si lo rebajamos más, pareciera que lo ideal fuera que fueran estos 39. Pero si nos fijamos, la realidad es que no son 39, son más. Y el paso diametral no nos funciona, ¿no? Si lo dejamos a 8 prácticamente desaparece, se vuelve más pequeño. Entonces, este engranaje de cierta manera no lo es. Vamos a probar con uno en Toolbox igual, pero ahora vamos a cambiarlo de de pulgadas a métrico, igual, transmisión de potencia, engranajes, engranaje recto y jalamos. Aquí lo estamos insertando un poco mal, demasiado mal diría yo. Listo, ahí para que quede centrado. Dejamos el modo 7. Número de dientes, tenemos aproximadamente 40. Módulo 7 no es. Aquí es al revés, como es métrico, si es más crece, si es menos decrece. Vamos a tratar un 6. Va a ser menos todavía. Como lo 4. Parece ser que 4 va a ser la respuesta. Vamos a revisarlo. Aquí cancelamos y acomodamos. Listo. Parece ser que este va a ser el engranaje. ¿Ya vieron? Sin tanto detalle, sin tanto desastre. Aquí ya tenemos nuestro engranaje. Es prácticamente este. Y tenemos una información un poquito más exacta del engranaje. Pareciera que aquí nos va a faltar un diente o dos. Y los centramos. Unos dientes sí coincide y en otros ya vieron que se nos mueve un poco. Pareciera que nos va a faltar en gran dientes. Entonces aquí vamos a editarlo.
enfrente del toolbox. Me cuadra más esta opción. Listo, perfecta match. Y aquí ya lo tenemos. Está prácticamente idéntico. Pero ahora tenemos información más verídica. ¿Cuál es? Que aquí ya nosotros tenemos que este es un engranaje de tipo métrico con 41 dientes, con módulo 4, con ángulo de presión de 20 y la anchura de la cara es la que tenemos que mejorar, nada más. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta? Bueno, nada más con el número de dientes es más que suficiente para poder empezar a cuadrar. Podemos obtener lo que es el diámetro exterior de este engranaje y así procesar el diámetro de este. Y esta pieza es una pieza que sí podemos manipular a nuestro antojo. En este caso vamos a abrirla, que dejamos que sea solo lectura, le damos que sí, no hay problema, cerramos. Si se fijan, esta pieza la podemos modificar mejor. Y podemos editar las medidas, aquí sí podemos editar más medidas, diámetros, pero realmente no es necesario, porque los diámetros vienen a través de una fórmula, ¿ya vieron? El espesor es el que sí podemos editar y el diámetro del shaft. Y aquí podemos inclusive editarlo de otra manera, elaborando lo que le falta al engranaje, que es aquí como un extra de cuerpo, que es lo que sobresale, y con eso transformándolo de otra manera, ¿no? ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta al respecto? ¿Cómo se tratan los archivos de diferente manera? No, profe, ninguna duda. Que bueno, esto sí es, si se dan cuenta, es un poquito más tedioso. Llevamos casi hora y media y apenas tenemos resuelto dos piezas. Entonces, más complicado, más tedioso que estar siguiendo un plano. De cierta manera, sí se complica. ¿Perjudica el nivel de diseño? Sí. Pero pues al final si queremos nosotros obtener todos esos componentes, la manera en lo que lo podemos hacer es esta. Claramente si es un archivo step. Y ya de ahí nada más lo único que continúa es estar de cierta manera eh, exportando las piezas, sacándolas y volviéndolas libres. Y el otro que tenemos entonces para trabajar es un archivo para Solid. Aquí vamos a abrir. Busco mi archivo, lo tengo en clases, ensamblajes, quizá engranaje. Y aquí busco ensamblaje final. X-T. Este es más habilitado para cualquier pieza. Realmente aquí no tenemos movimiento. ¿Por qué? Porque estos son sólidos importados, ¿ya vieron? La diferencia cuál es que estos ensamblajes, entre comillas llamarlo ensamblajes, no tienen la flechita, que significa que aquí sí tenemos sólidos guardados. Sólidos que SolidWorks puede leer y puede entender. Aquí tenemos las piezas. Y aquí, por ejemplo, si yo quisiera saber cómo se hizo esta, doy clic. Aquí me indica cuál es. Abro la configuración. Y le doy, aquí si puedo dar clic derecho y le doy a abrir pieza. ¿Desea proceder con el reconocimiento de operaciones? Damos que sí. Esperamos a que cargue. Dejamos todo en automático, prácticamente interactivo. Todas las operaciones habidas y por haber, prácticamente.
y damos siguiente y va a empezar a reconocer las operaciones. Entonces, si tienen la oportunidad de descargar un archivo para Solid en x.t, aquí vamos a buscar matrices también. Dejamos en automático, tipo de matriz, lineal. Siguiente, nos encontraron matrices lineales. Mm, ok, aquí damos a aceptar. Esperamos a que se vaya creando la pieza porque realmente es lo que hace, crear esta pieza. Si se dan cuenta de cierta manera, va agregando medidas y aquí ya tenemos nuestra pieza lista. Esta ingeniería inversa es un poco más sencillo porque pues ya tenemos todas nuestras piezas, muchas veces agrega ya medidas directamente, si se dan cuenta, y es menos batalla. Y aquí sí podemos editar los croquis. Vamos a editar croquis y aquí tenemos la pieza. ¿Qué es lo que faltaría? Nada más ajustarlo de cierta manera para que no se mueva, ¿no? Aquí pues nada más podríamos ajustarlo a la mitad. Aquí buscamos su origen en el centro. A ver. Vamos a ver. Aquí ocultamos este. Ok. Buscar la información. Vamos a esconder el plano. Y no me deja aparecer el centro. Aquí, ya está. Creamos un pequeño punto. Y aquí vamos a hacerlo coincidente. Si se fijan, no afecta tanto. Podemos ir corrigiendo esas partes poco a poco. Es un poco más sencillo. Y se fijan aquí, al momento de definir una, prácticamente todas las demás operaciones quedaron definidas. Y aquí ya tenemos nuestra pieza reconocida con todas las operaciones y en nuestra versión que nosotros estemos usando al momento. Entonces es mucho más sencillo tratar con este tipo de piezas, poderlas editar, poderlas manipular de cierta manera, porque ya están listas, ¿no? Aquí ya nomás es cuestión de regresar los ensamblajes y prácticamente se van sustituyendo. Esta es una ventaja bastante grande que realmente pues sí ayuda de una mejor manera, ¿no? A tratar los datos en este tipo de piezas, en este tipo de ensamblajes. Que lo único que va a pasar es que esta pieza, pues digamos que estaba, no, sí, está fijo completamente, hay que hacerlo flotante para que se mueva y en este caso es el ensamblaje. Aquí nos podemos ir al ensamblaje, revisamos cómo funciona el ensamblaje, sus relaciones que lleva. Aquí vamos a cambiar la perspectiva con la que estamos viendo. Y si se fijan, aquí esta base está fija. La podemos flotar y se mueve. Y aquí podemos volver a recurrir. Aquí vamos a flotar todo. Y aquí podemos empezar a desarmar y volver a armar ahora. Rearmar esta parte. Pero ahora con relaciones de posición. Relaciones de posición que nos van a ayudar mucho mejor a comprender y entender cómo irlo armando, qué partes se compone cada uno de ellos y es mucho más sencillo tratarlas. ¿Por qué? Porque son piezas totalmente independientes, ¿no? Nada más aquí lo único que pasa es que son sólidos importados, nada más es cuestión de abrir la pieza, damos clic, clic derecho, abrir pieza. ¿Desea reconocer operaciones? Damos que sí. Aquí damos a aceptar. Dejamos que continúe, que haga su magia.
Y aquí pues prácticamente dice que es una sola pieza, una solo croquis, lo hizo en uno solo. Y aquí nada más lo único que tenemos que hacer es completamente delimitar esta pieza, que sería el punto contra este de aquí, coincidente y listo. Damos reconstruir, damos guardar, cerramos y así poco a poco podemos ir reconociendo las operaciones, podemos irlas modificando sin ningún tema. Entonces aquí, si nosotros queremos modificar la información, como ya reconocimos la operación, ya tiene un croquis con cotas, ahora si yo doble clic, tengo acceso a la modificación directa de esta información. Mucho más sencillo de trabajar, no nos perdemos tanto en tanto detalle, podemos trabajar mejor. Entonces, como sugerencia, si tienen la oportunidad de descargar diferentes modelos, la mejor manera de tratarlos es, o de descargarlos y poder editar, es directamente que sean modelos para Solid, modelos X-T. Vamos a concéntrica, aceptamos y vamos empezando a unir de otra manera. Vamos haciendo las relaciones de posición, vamos coordinando las cosas, haciendo que se unan uno con otro, punto con punto, hasta terminar. Y aquí ya la tenemos con las operaciones reconocidas y ahora también tenemos relaciones de posición. Regresamos, guardamos y es una manera mucho más sencilla de editar las cosas, reconocer operaciones. Tomen en cuenta que muchas veces va a haber operaciones que no va a terminar de reconocer, pero lo mejor es tratar cada sólido independientemente. De esta manera es más sencillo de trabajar. Tengan cuidado nada más cuando les salga una pieza de SolidWorks con múltiples sólidos. Como son múltiples sólidos, puede que de cierta manera los trate como piezas independientes a pesar de que vienen en un solo archivo, ¿no? Es lo que puede complicar un poquito la extracción de las operaciones. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta al respecto que tengan? De mi parte todo claro, profe. ¿Todo bien? Sí. Sí, como ven cambia nada más la manera en la que se miran las situaciones. Cada situación es diferente, cada manera de trabajar pues ahora sí es diferente. Todo siempre va a depender del tipo de pieza que vayamos a estar utilizando, la manera en la que la vayamos a tratar. Ese tratamiento de datos debe ser lo más limpio posible para poder obtener los mejores resultados.
Y es una manera de pues, aplicar de cierta manera ingeniería un poquito inversa. El otro tipo de datos que pueden llegarse a encontrar es el siguiente, que sería, a ver, vamos a cerrar este, lo vamos a guardar. Y que sí es un poquito más complicado de tratar, es como un archivo STL, que es como luego los transforman. Cuando hacemos un escáner, utilizamos escáner 3D y sería el siguiente. Aquí vamos a guardarla como ese tipo de archivo, guardar como. Y esto también nos sirve para hacer impresión 3D, que es como realmente lo leen las máquinas, las impresoras 3D. Es un archivo STL. Damos clic, damos guardar. Aquí viene el número de triángulos, damos que sí. Todos los sólidos. Esperamos a que terminen, parece ser que ya terminó. Vamos a donde se guardó y buscamos aquí en base STL. Y ahora vamos a abrirlo con Solid. Damos a archivo, damos a abrir, buscamos STL y damos a abrir. Esperamos a que de cierta manera termine. Y aquí es como nos exporta un archivo STL. Con la diferencia que tenemos múltiples puntos para trabajar. Este archivo es más complicado todavía de tratarlo porque es un gráfico nada más. ¿Ya se fijaron? No podemos hacerle muchas operaciones. Los croquis vienen directamente dados de diferente manera. No tenemos como tal una cara fija. Tenemos un volumen directamente dado. Entonces trabajarlo de esta manera se complica un poco más. Si nosotros quisiéramos editarlo, realmente no podemos. Hay que tratarlo de otra manera. Hay maneras de tratar los archivos de una de un escáner 3D, pero por lo regular los softwares ya traen ese tipo de fundamento. Se fijan aquí no me deja cortar, solamente me deja hacer obstrucciones, pero si yo quisiera hacer un corte, es un corte un poco diferente, que de cierta manera atraviese nuestro archivo STL, no lo va a detectar. Y vamos a hacerlo por todo. Se fijan, no le hacen nada, porque al final de cuentas es un gráfico. Es un poquito más difícil de transformar. Aquí tenemos el modelo de mallas. Lo que podemos hacer es convertir en sólido. Y aquí vamos a dar a agrupar y damos a aceptar. Aquí, por ejemplo, ya tenemos un sólido un poquito más elocuente. Aquí vamos a ocultar este.
Y aquí ya tenemos un sólido. Pero ¿cuál es la diferencia? Que igual nosotros no tenemos medidas, pero ahora ya lo podemos tratar. Ya podemos hacer croquis sobre el mismo. Bueno, sigue sin detectar que es una cara plana, pero podemos editarlo de otra manera. Inclusive tampoco de cierta manera. No, sí, ya. En este caso, si se dan cuenta, ahora sí ya me dejó perforar. Ya puedo añadirle más objetos, más cosas. Pero la realidad es que yo no puedo totalmente modificarlo, sacar de cierta manera las medidas que, que nos conllevarían a hacer pues modificaciones, ahora sí, digámoslo, en cuanto a su ancho, a su largo, en toda esa parte, pues ya no lo permitiría de una manera más, más sencilla. Y esa es como que la diferencia es en cómo tratar los datos, cómo se manejan cada uno de los datos. Realmente cada dato es totalmente diferente, se maneja de una manera totalmente diferente en cada uno de los softwares. Va a depender muchísimo qué tipo de, como les comento, qué tipo de datos estemos tratando. Este es un archivo STL que vienen directamente en polígonos, que es como un escáner trabaja. Y pues la otra es como los archivos STEP. Y los archivos STEP pues también se trabajan, como ya lo vieron, de una manera muy diferente también. ¿Por qué? Porque son archivos que de cierta manera eh, modifican el sólido para que no lo podamos usar. Entonces la única manera que tenemos es obligarlo a que nos dé cierta información de las caras, las aristas, ciertos puntos en específico que nosotros podríamos llegar a usar más adelante. Hasta aquí más dudas. Entonces este es un poquito más complicado. Si te das cuenta, lo único que pudimos hacerlo sólido y Ajá. poder perforarle y agregarle, digamos, si quisiéramos agregarle, hacerla más larga, ¿qué haríamos? Pues le agregas más cuerpo, ¿no? Pero es lo único que puedes hacer en la modificación. Digo, realmente es no más complejo de trabajar, sino que te da menos opciones de trabajar. Por lo regular, un escáner 3D lo ocupas para saber ciertos puntos, ciertas medidas, y de ahí empezar a generar tú un sólido totalmente nuevo, una información totalmente nueva. Y son las únicas diferencias que se tienen. ¿Alguna otra duda, pregunta por ahí? Digo, para este tipo de sólidos, aquí tenemos el modelo de mallas. Si te fijas, aquí tenemos diferentes opciones trabajar esa malla, ¿no? Lo que nosotros hicimos fue directamente convertirlo en sólido de una malla.
Aquí tenemos más opciones, segmentar los sólidos de la malla, crear superficies a partir de la malla, que esta es una técnica que se utiliza bastante. Entonces tú seleccionas tus caras, porque a pesar de todo son triangulares, de cierta manera geométricas, y tú aquí vas explayando una nueva cara. Tolerancia de las caras la podemos dejar en baja, la calculamos, aunque aquí dice que hay que cambiarlo, en vez de caras planas, cilíndricas. Tipo de cara, superficies, cada una se trata diferente. Aquí estamos mezclando pares con planas con cilíndricas, entonces aquí vamos a obtener nada más las planas y luego las cilíndricas. Ok, dice que inclusive selección de facetas, selección de caras. Esta es otra manera de trabajarlo, es más con tipo de superficies, lo que se intenta crear aquí en estos puntos, pero aquí tendríamos que haber empezado, dejarlo en sólido y después crear dejarlo en malla y luego transformar esas mallas a una superficie en vez de transformarlo directamente a un sólido, ¿no? Aquí ya lo tenemos como sólido, entonces ya no se trabaja de la misma manera. Aquí lo que tendremos que utilizar es directamente superficies y utilizar, por ejemplo, tenemos que obstruir, reemplazar cara, equidistancia de las superficies, que es otra cosa que podemos utilizar. Y como ahora es un sólido, ya te fijaste, me permite tener más información. Aquí podemos cambiarla a que sean 1 milímetro de diferencia. Entonces muchos lo que hacen cuando se generan sólidos en 3D es generar este tipo de superficies. ¿Para qué? Para que con la superficie tú vayas creando un nuevo modelo, pero que tiene o corresponde a las medidas que son idénticas al modelo original. Digo, eso de crearlo directamente del sólido, pues es nada más como de cierta manera una ayuda para poder perforar, agregar más cuerpo de un lado u de otro. Eso también, superficie es muy bueno para trabajar con esta parte. Si quieren ya después lo podemos ver con calma para revisar cómo podemos trazar ese tipo de información, ¿no? Cómo tratarla, darle de cierta manera un tratamiento con Solid. ¿Hasta aquí alguna otra duda, pregunta? Por el momento todo claro, profe. Un poquito revuelto, ¿no? Nada más todo lo que conlleva. Digo, estos son temas que se tratan un poquito, el de superficie se tiene que tratar muy por aparte. Es un tema bastante, un poquito más complejo, pero bastante entretenido para realizar muchas cosas también. Bueno, si no tienen más dudas, preguntas, con esto estaríamos terminando la clase del día de hoy. Vale, profesor. Excelente noche. Excelente noche y excelente fin de semana. Nos vemos la siguiente clase. Gracias.